Bien, hermanos, ya este sería el tercer mensaje de una serie que hemos titulado ¿Cómo orar para que la respuesta sea sí? Recordemos que este concepto que hablamos de que la respuesta positiva del Señor no siempre es que nos dé lo que estamos pidiendo, ya eso lo vimos. Tampoco es que lo dé al momento. A veces la respuesta del Señor es espera porque tengo algo mejor para ti. A veces la respuesta del Señor es no. Pero todo eso en la voluntad del Señor, lo cierto es que siempre es positivo. En cierto sentido es que sí. Pero hemos aprendido, y la base de esta serie está en Santiago 4, la primera parte del versículo 3, donde la palabra del Señor nos dice: pedís y no recibís, porque pedís ¿cómo? Mal. Así que el análisis que estamos viendo en esta serie de mensajes es bíblicamente cómo orar bien, cómo pedir bien. No se trata de cómo yo creo que debo hacerlo, se trata de cómo la palabra de Dios, la Biblia, que es nuestro manual, que no tiene errores, nos enseña que debemos de hacerlo. En el primer mensaje vimos que debemos de hacerlo con fe. Si no oramos con fe, ni tan siquiera agradamos a Dios, quiere decir que nuestra oración, nuestra petición, no va a llegar muy lejos. Yo diría, no va a ir a ningún lugar si no oramos con fe. En el segundo mensaje, el domingo pasado, hablamos de que debemos de orar en el nombre de Cristo. El mismo Cristo nos enseñó que debíamos de orar en su nombre. Vimos que Él es el único camino para llegar al Padre. Y que orar en el nombre de Cristo no es que digamos solamente con palabras, en el nombre de Cristo, amén. O en el nombre de Jesús, amén. Sino que significa que realmente andamos con Cristo y tiene algo práctico en nuestra vida. Pensando en esto, y aunque es el tema del domingo pasado, pero lo pensé después, no sé si ustedes han visto las películas esas, cuando viene la policía a una casa, quizás viene a hacer un arresto, a hacer algo, y dice, abra en nombre de, ¿cómo dice? De la ley. Abra en el nombre de la ley. Y las personas, pues deben hacerle caso porque es la policía. Tiene derecho a entrar. Ahora, lo que le da derecho a entrar no es que digan que abra en el nombre de la ley. Lo que le da derecho a entrar es que tiene una placa que es un policía y viene con una orden para entrar en tu casa. Quiere decir que la palabra vengo en el nombre de la ley, está respaldado con que es un hombre que tiene autoridad para hacerlo. Cuando decimos en el nombre de Cristo y que estamos orando en el nombre de Cristo, no se trata solamente que lo digamos con palabras, sino que está respaldado por el hecho de que somos hijos de Dios porque pusimos la fe en Jesucristo, somos de la familia de Dios y podemos pedir al Padre, a nuestro Padre, porque recibimos la bendición de ser sus hijos en el nombre de Cristo. O sea que está respaldado, no con un certificado de que fui bautizado en la iglesia bautista. Está garantizado porque un día pusimos la fe en Jesucristo como nuestro Salvador y ese es nuestro respaldo para poder decirle al Padre en el nombre de tu Hijo Jesucristo. El tercer mensaje que es hoy, vamos a hablar de otro elemento más que es indispensable para que la respuesta del Señor sea positiva. Si esto fuera una fórmula matemática, diríamos que la oración, el resultado para que sea positivo, tiene que ser fe más en el nombre de Cristo, y hoy vamos a ver más en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios. Así que es otro elemento indispensable para que la respuesta de nuestro Señor sea positiva. Es una condición que muchos a veces olvidamos y pedimos las cosas, exigimos las cosas muchas veces, inclusive quizás lo estamos haciendo con fe, pero no lo estamos haciendo en la voluntad del Señor, por consiguiente no vamos a ningún lugar. Quiero recordarles un versículo que vimos el domingo pasado, para que ustedes vean
cómo tenemos que enfrentar este asunto y ver este asunto y analizar este asunto bíblicamente, no tomando solamente un solo texto, sino analizando la enseñanza de la palabra de Dios. Porque aparentemente, entre el texto que usamos el domingo pasado y el texto que vamos a usar hoy, hay una contradicción. ¿Pero qué pasa? Que la Biblia tiene contradicciones. No tiene contradicciones, así que esto hay que resolverlo. Tiene que tener una explicación. Fíjense lo que dice el versículo, el texto que vimos el domingo pasado, acerca de orar en el nombre de Cristo. Juan 14, 13 al 14. Juan 14, 13 al 14. Y todo, subrayan ahí, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, que dice, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y vuelve a repetir la idea. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así que vemos ese texto y podemos decir que si hablamos y oramos en el nombre de Cristo, Él lo va a, ¿qué cosa? Lo va a hacer. Hecho. ¿Verdad que sí? Creemos eso es lo que la Biblia enseña. Y vimos ya que si además de eso lo hicimos con fe, podemos asegurarnos que el mismo Cristo lo va a hacer. No vayamos tan rápido. Vamos a ver qué dice ahora el mismo Juan, inspirado por el mismo Espíritu Santo, pero ahora en una carta, primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿en qué quedamos? Primero, vimos el texto ahí en Juan, palabra de Cristo, que si pedimos en el nombre tendremos todo. Pero ahora el mismo Juan, en esta carta, pone una condición. Si pedimos alguna cosa, lo dice, conforme a su voluntad. Eso es una condición. Quiere decir que efectivamente hay que pedir en el nombre de Cristo, pero si en su voluntad es lo que estamos pidiendo, es que Él nos va, ¿qué cosa? A escuchar. Así que, ¿cómo enfrentamos esto? Por fin, si pido en el nombre de Cristo, Él lo hace, o si pido y es su voluntad. ¿En qué quedamos? ¿Hay contradicción? Déjenme decirle por qué no hay contradicción. Porque las enseñanzas de la Biblia no se contradicen, sino se suman. Por eso en esta fórmula, para que la respuesta del Señor sea así, hay que añadir algo más. Fe en el nombre de Cristo y en la voluntad de Dios. Quiere decir que eso está implícito para que la oración sea bíblica. La enseñanza es esa. Si no tiene fe, no va a llegar a ningún lado. Si no es en el nombre de Cristo, no va a llegar a ningún lado. Pero si no es en la voluntad de Dios, tampoco va a llegar a ningún lado. Es algo que debemos de entender. Por eso, no podemos asegurar, porque tengamos fe y porque lo dijimos en el nombre de Cristo, que eso va a ocurrir. No lo puedo asegurar, no lo puedo declarar, si no estoy 100% seguro de que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene que estar ahí incluida. Parte de la experiencia de ir delante del Señor en oración es la humildad de reconocer de que nos vamos a someter a su voluntad, aunque tengamos toda la fe del mundo. ¿Es un requisito la fe? Definitivamente sí. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe nuestra oración no va a ir a ningún lado. ¿Tiene que ser en el nombre de Cristo? Claro que sí. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo camino que es Jesucristo. Tiene que ser en el nombre de Cristo. Ahora también tiene que ser en la voluntad de Dios. Hemos visto, y como hemos estado usando de ejemplo, la historia o la experiencia del apóstol Pablo, de que pidió 3 veces por lo mismo un aguijón en la carne. Yo estoy seguro que él pidió
con fe. Yo estoy seguro que él pidió en el nombre de Cristo, pero él se acogió y se sometió a la voluntad de Dios, que le dijo: bástate mi gracia. Por consiguiente, la voluntad de Dios tiene que estar presente cuando vamos delante de él en oración. Cantamos un coro muy bonito en nuestra iglesia, muy conocido, así que se canta en muchas iglesias, que dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, diría a esta montaña: muévete, y esa montaña se va a mover. Y eso es cierto porque es bíblico. Pero hermanos, si pensamos que solamente depende de nuestra fe para que una montaña se mueva, y no es la voluntad de Dios, déjeme decirle que no una montaña ni un granito de arena se va a mover fuera de la voluntad de Dios. Aunque la fe mía sea inmensa. Precisamente el concepto, la idea de ese texto es que no hace falta una fe tan grande, sino lo que hace falta es una fe pequeña, puesta en un Dios grande, y que en su voluntad va a hacer lo que ninguno de nosotros puede hacer, hasta mover una montaña. ¿Se entiende el punto? El énfasis no está en la fe, el énfasis está en lo grande que está Dios, que es Dios. Y en quién estoy poniendo esa fe, aunque sea pequeñita. Porque realmente nuestra fe a veces es pequeña, pero es verdadera. Es verdadera. Y puesta en un Dios poderoso. Y en el nombre de un Cristo maravilloso. Y si es la voluntad de Dios, usted puede estar seguro que sí, la montaña se va a mover. No hay una montaña tan grande que Dios no pueda mover, si Él quiere moverla. En el nombre del Señor, Moisés con aquella vara tocó al mar, y el mar, ¿qué pasó? Se abrió. Wow, qué tremendo Moisés, ¿verdad? Qué gran fe tenía Moisés. ¿Qué poder tenía esa vara? Sencillamente era la voluntad de Dios que el mar se abriera para que ellos pasaran en seco. Amén. Quiere decir que fue en la voluntad de Dios. ¿Hubo fe? Claro que hubo fe. Si no hay fe, Dios, Moisés diría: voy a pararme delante, voy a hacer el ridículo ahí. Delante de todo el mundo, una varita delante del mar. Voy a hacer el ridículo. No. ¿Por qué lo hizo? Porque tenía fe. Lo hizo con fe. Ahora lo hizo porque Dios lo envió, porque era la voluntad de Dios, y el mar se abrió. Tenemos que tener ese concepto claro. No es como algunos dicen: no, mi palabra, cuando digo la palabra, esa palabra tiene poder. La palabra que tiene poder es la que está escrita en este libro. Y mi palabra tiene poder cuando coincide con lo que está escrito en este libro. Porque aquí es donde está el poder, en el Señor está el poder, en su palabra está el poder. Tengo 2 perros. Uno se llama Lola, grandota así, y el otro es Tarzán. Tarzán ya es famoso ya. Es un mini pincher, chiquitico, muy voluntarioso. Ya el pobre está un poco viejo. Ya no tiene la energía que él tenía antes. Pero Tarzán tenía una característica en su personalidad. Ese perrito es líder por nacimiento. Él va adelante. Y él siempre pensaba que cuando estaba caminando yo en mi casa, él es el que me guiaba a mí. Entonces tú lo ves a él. Voy a abrir la oficina, él pasa primero. Voy a ir para la cocina, él ve que voy para la cocina, él va adelante. Y como diciendo: sígueme, vamos para la cocina. Pero ¿qué pasa? Que yo no le hacía caso, yo hacía lo que tenía que hacer. Él se creía que me guiaba. Y a veces él pensaba que iba a ir al baño, y él entraba al baño, pero yo iba a la cocina y se veía: no está en el baño, corre para ahí, se volvía a poner delante de mí. Hermanos, nosotros no podemos tener ese comportamiento con el Señor. Tenemos que humildemente reconocer que Él va adelante y que nosotros debemos de seguirle. Que en la oración y en nuestra oración tenemos que buscar su voluntad para el bien del reino. Tenemos que unirnos al plan que Él tiene ya preparado para su gloria y para su honra. Para que nuestra oración tiene que ser así y sea positiva. Y el Señor nos dé lo que estamos pidiendo. No podemos creernos nosotros la gran cosa y pensar que Dios va a estar detrás de nosotros. Hermanos, para algunos, pedir en el nombre de Dios es como falta de fe.
o pedir en la voluntad de Dios. Y yo lo he oído. Hermano, no pedir en la voluntad de Dios. Decláralo, eso está hecho ya. Es tu palabra, decláralo, tú tienes autoridad. Dios me libre de pedir algo fuera de la voluntad de Dios, sin buscar humildemente lo que Dios tiene y lo que Dios quiere. Yo no creo que eso es falta de fe. ¿Y saben por qué no lo creo? Porque no es lo que la palabra de Dios enseña. Creo que la confianza en Dios es parte de la fe. Porque eso es lo que dice el texto. Vamos a volver al texto. Primera de Juan 5:14. Y esta es, ¿qué cosa? La confianza. Escuchen. Y esta es la confianza que tenemos en Él. La confianza que tenemos en Dios, ¿cuál es? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Así que no es falta de fe. Es fe grande en que lo que Dios quiere y que la voluntad de Dios es grande y es perfecta. Eso es confianza. Confianza en que tengo un Dios bueno, en que tengo un Dios que no se equivoca. Por eso cuando oramos, y debemos de hacerlo con fe y creer que Dios es poderoso, debemos de añadir definitivamente que tenemos un Dios de confiar. Tenemos un Dios de confiar. Si ahora yo le digo a uno de mis hijos, bueno, ya no se puede decir a ninguno de mis hijos, porque imagínate, pues está más grandón que yo. Pero vamos a decir uno de mis nietos que están chiquitos. Si uno de mis nietos le digo, no salga de esta habitación, voy a creer en ti. Salgo de la habitación y le paso un candado por fuera. Yo no estoy creyendo en su voluntad. Yo estoy forzando su voluntad. Y con el Señor, cuando le pedimos a Él y confiamos en Él, tenemos que dejarle la puerta abierta, confiando en que su decisión es lo mejor para cada uno de nosotros. Eso es confianza en Él. Eso es confianza creyendo de que Dios no se equivoca, de que Dios nos ama y que Dios es grande. Y aunque yo esté pidiendo con fe y esté pidiendo lo que yo creo que es lo mejor del mundo y que yo creo que es lo mejor para mi vida, y estoy pidiendo en el nombre de Cristo, al final, humildemente, dejo la puerta abierta a ese maravilloso Dios y le digo, hágase tu voluntad. Confío en que tu voluntad es grande. Confío en que tu voluntad es perfecta. Ahora bien, hermanos, el Señor nos dio una oración modelo, ¿verdad que sí? Es la que se conoce como el Padre Nuestro. ¿Está eso contemplado en el Padre Nuestro? De que la voluntad de Dios debe estar incluida. ¿Cómo dice Mateo 6:33? No, perdón, Mateo 6:10. Mateo 6:10. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es parte de la oración modelo que el Señor nos dio, nos dejó para que aprendiéramos a orar y oráramos bien. Pero nosotros, alguien nos ha enseñado a veces que decimos al revés. Tiene que hacerse aquí en la tierra y en el cielo también mi voluntad, no la tuya. Y eso no es lo que el Señor está enseñando en esta oración. Se trata de reconocer que la voluntad de Dios es perfecta y por eso el cielo es perfecto y que debe de hacerse la voluntad de quién para que este mundo como está se parezca al cielo. ¿De quién será la voluntad de quién? La voluntad de Él. Para que lo mismo que hay en el cielo, paz, soberanía, todo lo que hay en el cielo de Dios ocurra también aquí en la tierra, tiene que ser buscando que se haga la voluntad de Él, que es perfecta aquí en la tierra, y yo debo ser parte de eso, no un estorbo para eso. Nosotros somos parte de su iglesia que estamos construyendo aquí. ¿El reino de quién? Su reino. Su
reino, es su programa, es su agenda, es su plan, es su proyecto, es de Él, no es nuestro. Por consiguiente, cuando oramos y quisiéramos que las cosas funcionen bien, debemos de humildemente reconocer que vamos a orar con fe, vamos a orar en el nombre de Cristo, pero vamos a hacerlo en su voluntad, porque su voluntad es perfecta. Él va primero. Su reino va primero, no nosotros. Su voluntad va primero, no la nuestra. Sus deseos van primero, no los nuestros. Porque a veces, tristemente, la carne nos gana. Y lo que estamos pidiendo es para nuestra carne, no para el reino de Dios. Y no estamos pidiendo en su voluntad y estamos pidiendo entonces, ¿qué cosa? Mal. Porque estamos desenfocados. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, pero la tuya, igual que es en el cielo. Ahora sí, vamos a recordar Mateo 6:33, este texto que nos gusta tanto. Pero que es difícil. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Las cosas que necesitamos, las cosas que quisiéramos, las cosas que pudiéramos poner en prioridad en nuestra vida aquí en esta tierra, vamos a dejarlas atrás y vamos a buscar primero el reino de Dios. Vamos a buscar primero su voluntad. Porque, hermanos, hemos fallado muchas veces cuando no lo hacemos así. ¿Cuántos que somos padres aquí? Levantamos la mano, por favor. ¿Cuántos somos padres o madres? Padres. Vamos a quedar un motivo más así. ¿Cuántos hemos cometido error con nuestros hijos? Nos quedamos con la mano levantada, ¿verdad que sí? Bajemos la mano. Dios no le hubiera levantado la mano la segunda vez. Nosotros sí cometemos errores, aunque amamos a nuestros hijos. Y Dios nos ama, pero es Dios y Él sí no comete errores. Por consiguiente, es posiblemente que un hijo nuestro, por las tantas veces que le hayamos fallado, pierda la confianza en nosotros. Espero que a ninguno de los que estamos aquí le haya pasado, pero nos puede haber pasado. Por tantos errores cometidos, por tantas promesas que no cumplimos, por tantas veces que quedamos mal, que ya nos perdieron la confianza. Y dije, yo no voy a hacer lo que mi papá me dice, porque cada vez que le digo, lo escucho, me queda mal. ¿Cuántas veces Dios nos ha fallado, hermanos? Ni una vez. Siempre está en lo correcto. Cuando alguien ha estado equivocado, ha sido yo, no él. Por consiguiente, tenemos que confiar en Él, eso es confianza. Esperar y creer en su voluntad. Él no nos va a fallar. Para que no nos pase lo que nos ha pasado, que ha afectado nuestros matrimonios, que nos ha afectado con nuestros hijos, que nos ha afectado en nuestro crecimiento espiritual, que hemos perdido tantas bendiciones por haber estado afanados en cosas que no merecían la pena. Levanté la mano yo por ustedes. Sí fallamos, porque la carne, repito, muchas veces nos gana. Pero tenemos un Dios maravilloso en el cual confiar, en el cual esperar, que no se va a equivocar y nos ama. Y quiere lo mejor para nosotros. Nos conviene, hermanos. Pidamos lo que pidamos, escúchenme bien. Y hay cosas, sobre todo cuando tiene que ver con nuestros hijos, con la salud de nuestros hijos, que ya estamos hablando ya de cosas que no queremos escuchar, que Dios nos diga, espérate. No, queremos ya la respuesta ahí. Queremos la sanidad ahí ya. Y queremos todo eso y lo hacemos con fe. Y ayudamos y buscamos el nombre del Señor. Aún para esas cosas, en el nombre del Señor yo les digo que es sabio, que es de confiar en el Señor, al final siempre ponerlo en sus manos. Dios no se equivoca, ni aún en el momento de que alguno de nuestros hijos tenga que partir a su presencia. Ni aún para esos momentos críticos y difíciles de la vida. Se prueba nuestra fe en Él y nuestra confianza en Él cuando al final de todos le decimos, pero que se haga tu voluntad.
porque he fallado muchas veces. Tú no me has fallado ni una sola vez. Eres un Padre de confiar. Eres un Dios de confiar. Quieres lo mejor para mí. Siempre has querido lo mejor para mí. Nunca me has fallado, por consiguiente, mi esperanza y mi fe y mi seguridad está en pedir con fe en el nombre de Cristo, buscando siempre tu voluntad para tu gloria y para tu honra. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Aunque eso me cueste a mí dolor. Aunque eso me cueste sufrir. A nadie le gusta sufrir. Pero si es la voluntad de Dios, si es para la gloria de Dios, bendito sea el sufrimiento. ¿Alguien puede decir amén, por favor? ¿O no creemos eso? Y es un amén difícil de decir porque a nadie le gusta sufrir. A nadie le gusta sufrir. Pero yo digo que si está en el plan de Dios, si está en la voluntad de Dios, que pase por el valle de sombra y de muerte, lo vamos a caminar con la seguridad de que Él va a estar ¿dónde? Conmigo. Va a estar ahí. Podemos confiar en Él. Oí un pensamiento de alguien, no sé quién fue, pero lo copié. Dios nos dice: te daré todo lo que me pidas el día que sepas todo lo que yo sé. Porque Él sabe cosas que nosotros no sabemos. Y eso nos va a muchas veces pedir mal. Debemos de pedir en la voluntad de Dios. Él es sabio, es mucho más sabio que nosotros. Él nos ama con un amor indescriptible. No hay amor como el amor de Dios por nosotros. Hermanos, vamos a confiar completamente en su voluntad. Y yo no sé, hermanos, ustedes, pero sí he pasado momentos difíciles con mi esposa, accidentes, cosas que han pasado en mi vida cuando tuve cáncer. Todas estas cosas que han pasado en mi vida. Trae paz, hermanos. Confiar en el Señor y ponerlo en sus manos. Y decirle: Señor, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Te lo pido con fe. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Cristo, que es mi Salvador y mi Señor. Pero, Señor, no me afano con tu respuesta. Cuando quieras y lo que quieras. Dame la fuerza para soportar si tu respuesta es no, porque tú me amas. Y todos los que estamos aquí, que hemos criado a nuestros hijos, ¿cuántas veces le hemos dicho que no a nuestros hijos? Una pila de veces, ¿verdad? Si quieren jugar con candela, con fósforo, los que tienen una pistola en su casa. Ay, el niño quiere jugar con la pistola. No importa, tiene una bala, pero no importa dársela al niño para que juegue. Por favor. ¿Verdad que no hacemos eso? Por sentido común. Y nosotros a veces le estamos pidiendo peor que una pistola a nuestro Dios. Estamos pidiendo peores cosas porque pedimos mal, porque la carne nos gana, porque estamos haciendo cosas incorrectas. Ahora, lo que estamos diciendo tiene base bíblica, ¿verdad que sí? Amén. Tiene base bíblica, no un invento del predicador. Todo lo que hemos dicho aquí está basado en lo que la palabra del Señor enseña. Ahora, el tercer punto del mensaje es solamente enseñanza teórica que Cristo nos enseñó, o Él practicó eso en su vida. Cristo, siendo el Hijo de Dios, ¿ok? Uno con el Padre, divino, perfecto, sin haber cometido pecado. ¿Practicó Él eso en su vida mientras estuvo en la tierra? ¿El someterse a la voluntad de Dios? Dijeron amén porque saben los hermanos que saben Biblia que sí, sí lo hizo. El Señor sí nos dio ejemplo. Y vamos a ver dos textos nada más. Juan 6:38. Palabra de Cristo. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que el mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, reconoce que aquí en la tierra, como Jesús encarnado, humanado, Él no vino a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad del Padre. Él no vino a imponer su voluntad, Él no vino aquí con su agenda. Él no venía a hacer lo que Él quería hacer. Él vino a hacer lo que el Padre le mandó a hacer.
Él se sometió a la voluntad del Padre, humildemente. Ese fue Jesús. Ah, no, pero yo no, yo sí, no. Lo mío es fe. Y esto es Dios, ahí está hecho y dale. Ese no es el espíritu de Cristo, ese no es el espíritu que tenemos que hacer nosotros. Ahora, hubo un momento, el momento más difícil de la vida de Cristo, fue cuando ya estaba cercano a la cruz. No creo realmente que haya sido siendo Dios, ¿no? Cristo que sabe el futuro. Lo que le iba a pasar, cómo le iban a doler los clavos en la mano, cómo le iban a doler los clavos en los pies, la corona de espinas, todo ese sufrimiento, toda esa vergüenza. Pero pienso yo que viéndose acercar el momento en que iba a pagar por los pecados de nosotros, lo que eso significa, sobre todo el momento terrible en que tuvo que clamar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El momento que se iba a quedar solo en la cruz, cuando iba a recibir toda esa suciedad. No, hermanos, es que no hay mente humana que pueda entender lo que pasó Cristo en la cruz. No hay manera de razonar eso. No hay una explicación con palabras que significa que todos los pecados, que todos los asesinatos, que todas las violaciones, que todas las cosas terribles que han pasado en el mundo, alguien las pueda pagar. No hay manera de poder entender eso. Pero Dios sí lo entendió, Cristo lo entendió. Y sabía que se acercaba ese momento terrible de la cruz. Y está ahí en agonía. En agonía, dice que sudaba gotas de sangre, como gotas de sangre, que ahí en la tierra el Señor estaba agonizando porque se acercaba ese terrible momento. ¿Y qué pasó? Lucas 22, comenzando en el versículo 41 y 42. Lucas 22, 41 al 42. Dice, y él se apartó. Recuerda que estaba con los discípulos orando, que por cierto se quedaron dormidos. Ni tan siquiera oraron con él una horita. Pero bueno, ese es otro tema. Se apartó de sus discípulos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, ¿qué cosa? Sino la tuya. Así que sí nos dio ejemplo. Me encanta la nueva versión internacional en español. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Así que la petición del Señor es, si quieres, es no tener que pasar por ese momento. El Señor está reconociendo realmente, y es un texto un poco, no sé, para ustedes, pero yo siempre que leo esto me quedo un poquito perplejo. Porque el Señor sabía eso, ¿no? Él sabía lo que iba a pasar. Siempre lo sabía, supo, pues Dios, Cristo es divino. Vino a este mundo y ya nació de la Virgen, vivió sin pecado. Cuando Pedro le dijo, no vayas a Jerusalén, que no te pase eso, que le dijo, apártate de mí, Satanás. Quiere decir que él estaba consciente de que su misión era ir hasta la cruz. ¿Lo sabía, sí o no? Sí lo sabía. ¿Creen que el Señor no sabía eso, que iba a tener que sufrir eso? Sí. Pero el Cristo hombre se acercó el momento y ahí está en agonía delante del Señor, y su voluntad, lo que Él quisiera, es no tener que pasar por eso. Está ahí. Si es posible, Señor, que no tenga yo que pasar por eso, bueno, que pase, pero no se haga lo que yo quiera, sino tu voluntad. Humildemente el Señor Jesús confió en la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios se hizo. Ay, gracias, Señor. Padre, por misericordia de ti y de mí, le dijo que no a Jesús. Porque si Jesús no paga por esos pecados, ¿quién los iba a pagar? Si Dios es justo. No hay quien burle a Dios. No hay quien se burle de Dios. Por todo pecado hay que pagar. La bendición es que por nuestros pecados, porque pusimos la fe en Jesucristo, Cristo pagó por nosotros. Amén.
Pero por amor a nosotros, Él le dijo a su hijo, no, te tomas el buche amargo. Esa copa está preparada para ti. Ese es el plan mío de amor por el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Quiere decir que estaba pensando en amor por el mundo, iba a sacrificar a su hijo. Y el Señor Jesús pidió, pero esperó en su voluntad. Qué gran bendición que Cristo buscó la voluntad de Dios, del Padre. Amén. No hizo lo que Él quería hacer, lo que Él sentía hacer, lo que su carne quizás encarnado le pedía hacer. Él hizo la voluntad del Padre. Él sufrió, Él murió, lo hizo por nosotros y todo fue para la gloria eterna del Padre. Porque haciendo eso, hermanos, estamos exaltando el nombre de nuestro Señor. Por consiguiente, hermanos, nuestra oración realmente, para que sea efectiva delante de los ojos de Dios, tiene que ser con fe. No podemos dudar del poder de Dios. Tenemos que creer que Él tiene, que no hay algo tan grande que Él no pueda resolver. Tenemos que ir totalmente y absolutamente y completamente convencidos de que lo que vamos a pedir, cualquier cosa que sea, Dios tiene todo el poder para hacerlo. Eso es fe, no dudando. Tenemos que hacerlo en el nombre de Cristo. ¿En el nombre de quién lo vamos a hacer? Él fue el que murió por nosotros. Él es nuestro Salvador. Él nos dice que debemos de hacerlo en su nombre. Él es quien nos salvó en la cruz del Calvario. Él es nuestro amigo, nuestro Señor. Él es quien nos acompaña. A Él servimos. Él es la roca de nuestra iglesia y de nuestra vida. Él es la cabeza de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestra iglesia. Es en el nombre de ese Cristo, no divorciado de Cristo, no separados de seguir a Cristo, de servir a Cristo. Ahí con Cristo, en el nombre de mi Salvador, de mi Señor, del que me salvó, estoy delante de ti. Pero no olvidemos el tercer paso, el tercer elemento, en tu voluntad, Señor. Que se haga hecha tu voluntad. Que no sea para yo salirme con la mía, sino que sea para que tu nombre sea glorificado. Lo más importante aquí, cuando estamos delante del Señor, no es lo que yo necesito, no es lo que yo quiero, no es ni lo que yo pido. Lo más importante es que el nombre del Señor sea exaltado y glorificado. Yo tengo que tener eso en mente, en cuenta, cuando estamos delante del Rey. Es verdad que es nuestro Padre. Gloria a Dios porque es nuestro Padre. Pero no deja de ser quien es. El Dios eterno, todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Ante ese Dios estamos y tenemos que ir humildemente, pidiendo en el nombre de su Hijo, pidiendo con fe, pero estamos delante del Padre, estamos delante del Rey. Y al final, Rey, tú sigues siendo el Rey. Espero en ti, confío en ti, es en tu voluntad y que tu nombre sea exaltado. Hermanos, ¿podremos orar así? Necesitamos orar así. Dios quiere que oremos así. Hermanos, si alguien quiere lo mejor para nosotros es nuestro Señor, nuestro Padre. ¿Verdad que todos queremos lo mejor para nuestros hijos? ¿Verdad que sí? Dios quiere lo mejor para nosotros. Él no se va a equivocar con nosotros. No tengamos miedo. No tengamos miedo. Vamos a pedir con fe, amén. Vamos a pedir en el nombre de Cristo, amén. Vamos a esperar en su voluntad, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Humildemente estamos delante de ti, Señor, diciéndote gracias. Gracias por hablarnos. Gracias por no olvidarte de nosotros. Gracias porque estuvimos hoy aquí en tu casa y tenías un mensaje para cada uno de nosotros. Gracias porque lo hemos escuchado. Gracias porque lo hemos recibido. Te pedimos, Señor, ahora y es nuestra súplica,
que a través de la obra de tu Espíritu Santo en nuestra vida pongamos en práctica tus enseñanzas. Que oremos fervientemente, que lo hagamos insistentemente, que lo hagamos fielmente, que le dediquemos tiempo a la oración, pero que lo hagamos bien, en tu voluntad, Señor, con fe, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Ayúdanos a orar. En el nombre de Cristo, tu Hijo, oramos. Amén y amén.